Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí en el vivo de Facebook. Estamos esperando un poco que se vayan conectando y les voy contando la propuesta de hoy. Vamos a hablar, hoy es uno de estos segmentos que llamamos Historia de Vida, en donde de alguna manera en base a las diferentes historias que voy recibiendo de ustedes, de personas que nos escuchan y que interactúan con nosotros, van mandando distintas propuestas, distintas experiencias de vida y he seleccionado una. Me parece interesante tener este espacio de interacción, primero porque de alguna manera lo que le pasa a una persona siempre tiene como una repercusión en muchas, es decir, nada de lo que nos sucede es exclusivo y único, ¿no? Sino que a todas las personas nos pasan permanentemente cosas, diferentes tipos de experiencias y aunque si bien cada uno tiene su propia historia con sus propias características, las personas no somos tan diferentes unas de otras y solemos tener muchísimas más coincidencias en las experiencias que tenemos de lo que creemos, ¿no? Esto, como siempre les digo, en cierta medida nos permite sentirnos parte de un todo y nos permite también entender que no estamos en una especie de burbuja viviendo situaciones de manera aislada, exclusivas, a tal punto les diría que hasta pueda generarnos la experiencia de la soledad cuando se padece un tipo de dolor emocional, psicológico, hasta tal punto impacta en la persona que muchas veces lleva a tener la sensación, casi les diría de vergüenza, ¿no? Como de no querer decir que me siento mal, de no querer contar lo que me está pasando porque debo de ser la única persona a la que le pasan cosas, porque a todo el mundo le va bien. Incluso muchas veces yo les diría que las redes tienen como esta doble función. Por un lado, comunicar como ahora, brindar información, conocimiento, ideas para que ustedes puedan ir encontrando diferentes salidas o respuestas que estén buscando. Y también, por otro lado, muchas veces se vende una historia de felicidad que no siempre es tan real, pero que por lo general las personas compramos. Entonces esto a veces genera mayor sentimiento de soledad. Bueno, la historia de hoy que elegí para compartir con ustedes y que agradezco a Carlos, que fue quien me la envió, es una historia que de alguna manera refleja muchas de las cosas que hemos venido comentando y que hemos venido conversando acerca de las relaciones tóxicas, acerca de vínculos en donde predomina más el dolor que el amor, vínculos en donde las personas se van sintiendo cada vez más denigradas y desvalorizadas. Y me pareció interesante compartirles esta historia para de alguna manera también llevarnos a reflexionar que no somos exclusivamente las mujeres quienes podemos sufrir dentro de las relaciones, quienes podemos sufrir de alguna manera maltrato psicológico y hasta casi les diría manipulación. En este caso es Carlos y si ustedes me permiten comienzo a leer una breve parte, un resumen y le agradezco a Carlos el haber compartido su historia. Dice así: buenas noches, me llamo Carlos, soy de Argentina. Paso a contarle mi historia. Soy separado de mi primer matrimonio. En el año 2010 conocí una mujer, amiga de una prima. O sea, él conoce a una persona a través de un familiar. Ni siquiera, digamos, en un boliche o a través de redes sociales, nada de eso. Lo conoce a través de un familiar. En ese momento yo estaba soltero y sin compromisos. Sin embargo, cuando mi prima me presenta a esta mujer, me dice: tené cuidado, no te vayas a enamorar de esta persona porque tiene muchos problemas en su casa. Nunca nadie la tomó en serio. Siempre anduvo en relaciones casuales de pocos días. Sin embargo, Carlos se sintió entusiasmado por una mujer que le presentaban y que seguramente le atrajo. Entonces empecé a salir con ella.
Pasaron los meses, yo pasaba muy bien, pero solo eran encuentros amorosos, nada más. Nada más también habla cómo esta relación comienza, sin ser de un compromiso ni de ningún tipo de formalidad, dos personas adultas que se encuentran y comienzan a salir. Con el paso del tiempo mis amigos la conocieron y ellos le decían a ella: nunca se va a enganchar con vos porque no estás a su altura. Observen cómo seguimos en un vínculo en donde de alguna manera ya empieza a existir una situación de tensión y les diría de asimetría. Observen esos detalles porque son importantes. Entonces los amigos le decían: nunca se va a enganchar con vos porque no estás a su altura. Y ella, delante de mí, les respondía: ya van a ver cómo los voy a tener a su amigo solo para mí, a mis pies. Mis amigos se reían. Vamos teniendo un detalle. Esta relación comienza sin ninguna seriedad ni formalidad, pero un poco más abajo aún, comienza en un vínculo de cierta rivalidad. No sé si ustedes van notando, ¿no? Como yo recién nombraba, asimétrica. Carlos estaba bien, estaba separado, estaba tranquilo, saliendo, liberado, le presenta a una mujer y acá comienza, en la medida que el tiempo pasa, una especie de competencia de quién seduce a quién termina rendido a los pies de quién. Esto ya les va mostrando que acá de sentimientos amorosos realmente saludables no hay nada. ¿Por qué? Porque cuando los sentimientos amorosos están presentes en los vínculos de las personas, señores y señoras, en realidad se tiende a la construcción de algo, no a la rivalidad o a la competencia y por lo tanto ver quién domina a quién. Esto tiene ya todo el color de una relación que va a ser por lo pronto compleja. Miren lo que dice Carlos. Le puso tanto empeño a la relación que entré. O sea, ella gana esa lucha de poder que se instaló, la gana ella. Le puso tanto empeño a la relación que entré. Le di poder, la idolatraba, viendo todo su empeño por conquistarme. Acá podemos observar que de alguna manera Carlos, porque sé que nos está mirando, confundió esta especie de incondicionalidad que estaba apoyada en una lucha, ver quién puede con quién, lo confundió con amor genuino y verdadero. Muy bien, eso hice mal, porque no la amaba, el engancharse con ella. En un principio, hasta que caí, cuando ella vio que me tenía, las cosas cambiaron. Empezó a dominar, a tratarme duro, y de a poco generó dependencia emocional total. Me daba miedo que se enojara. Empezó a prohibirme ver a mis hijos porque ella decía que todo tenía que ser para ella. Acá tenemos unas claves súper importantes, que es cómo paulatinamente dentro de una relación una de las dos partes empieza a ceder lo que en algún momento hablamos como espacio personal y todo su mundo emocional, intelectual, empieza a girar en torno a esa persona, ¿no? Le otorgamos el poder de nuestra vida, de nuestras decisiones a otra persona, creyendo en alguna medida que esto es porque la amo mucho, en el caso de Carlos. Fíjense que Carlos estuvo 10 años sin ver a sus hijos, alejado, comunicándose esporádicamente y asumiendo que esa era la demostración mayor que él le podía dar de amor a esta persona. Nunca, jamás un individuo, una mujer o un hombre puede amar bien a otra persona exigiéndole a esa persona que corte con todos sus vínculos amorosos, que corte con sus hijos, padres, hermanos, hermanas, amigos. Ese movimiento de exigir un amor exclusivo es posesión. Y esa posesión lleva a que una parte fagocite de la otra, es decir, se alimente. En este caso, ella, vamos a ponerle María, empezó a nutrirse y a sentirse importante a partir del poder que tenía sobre Carlos. Y Carlos fue cediendo espacios que nunca debió haber cedido, porque por ser un ser humano con sus hijos, con vínculos
más allá de María, tenía todo el derecho de continuar estas relaciones. El hecho, dice Carlos, es que pasaron varios años y en ese transcurso ella me dejó 7 veces, por periodos de 6 y 4 meses. ¿Qué pasaba después que María dejaba a Carlos? Muy sencillo, transcurría el tiempo, Carlos salía con otras mujeres para olvidar, nuevamente error, esto tiene que ver y ahora lo vamos a ver con la dificultad de estar solo o sola, y frente a un llamado, a un contacto que María hiciera, mínimo, no requería mucha dedicación ni mucho menos, inmediatamente Carlos dejaba el vínculo en el que estaba y volvía con María, con la ilusión de que esta vez las cosas sí funcionaran. Así fue pasando el tiempo y los años. Caí mal, en depresión y tristeza, pánico y ansiedad. O sea, se enfermó, Carlos se enfermó. Ahora hace un mes otra vez me dejó. La primera semana no fue nada, pero ahora siento desesperación por verla y saber de ella, y no sé nada. Ella siempre me dejó, yo nunca la abandoné, ella se enoja y se va, y yo siempre volví. Bueno, Carlos, la buena noticia en toda esta situación, y les digo también a todos los que están escuchando, la buena noticia es que en este momento, Carlos, a pesar de que se siente mal, se siente desesperado, como por ahí lo nombra, no está corriendo a otro vínculo para refugiarse, para evadirse, porque finalmente entendió, después de este proceso, que realmente las cosas no están bien para él y que necesita generar un cambio saludable. En este momento Carlos buscó ayuda, se mantiene solo, sin pareja, sin buscar ni refugiarse en nadie y está de alguna manera intentando generar un cambio en su vida, recuperando también el vínculo con sus hijos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto separarnos de una relación que realmente predomina el dolor, que nos hace mal, que genera tensión, tristeza, ansiedad, depresión? Es decir, llegamos a enfermarnos y aún así tenemos esta dificultad por despegarnos, creyendo durante mucho tiempo con una venda que se trata de amor, de que amamos mucho, de que amamos demasiado. Entonces eso hace lo que en realidad dificulta nuestra separación. Bueno, la noticia que ya sabrán a esta altura es que esto no se trata de amor. El amor nunca se ama demasiado. El amor se retroalimenta. En la medida que amamos y somos amados, nos retroalimentamos y no hay tope, digamos, para esto, ¿no? En cambio, cuando se trata de un vínculo tóxico en donde predomina la dependencia emocional, que tiene determinadas características, como lo hemos ido contando, en donde hay una relación asimétrica, uno domina a otro, la personalidad de uno comienza a aniquilarse, así se llama, también su autoestima, la persona se enferma. Los estudiosos del comportamiento humano partimos de la base de que existe un comportamiento similar al de una adicción, que en lugar de tratarse de una adicción a una sustancia X, es una adicción a un tipo de vínculo y a un tipo de persona. ¿Qué pasa que no podemos cortar con este tipo de situaciones? Bueno, sentimos mucho pánico, como decíamos en alguno de los vivos anteriores, a no poder estar sin esa persona, a no poder sobrevivir. En alguna medida, seguramente, si investigamos hacia atrás, encontramos relaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, en nuestra familia, que también fueron asimétricas, probablemente del hombre hacia la mujer en muchas instancias, pero seguramente este modelo es un modelo que repetimos, entendiendo que así deben ser las cosas, que hay uno que manda y hay otro que obedece. Esto se llama naturalización del abuso de poder. En cierta forma pensamos que si no estamos con esa persona, el vacío existencial que tenemos es tan grande, que no lo vamos a superar nunca. Esto no es así, esta es como un gran llamado de atención. El amor tóxico, las relaciones tóxicas, la dependencia emocional en una relación de pareja o en relaciones familiares o con el trabajo es muchísimo más común de lo que creemos.
Les diría que el límite entre un vínculo saludable y de dependencia emocional o tóxico es sumamente sutil y débil. Tenemos que estar muy alerta, y que el indicador mayor es cuando sentimos que estamos sufriendo, que las cosas, que una relación, un trabajo, un vínculo no nos hace bien, sino que todo lo contrario nos genera dolor y sufrimiento. Bueno, ahí es cuando, como decíamos en la vez anterior, necesitamos buscar ayuda, necesitamos que nos orienten, leer libros de superación personal, seguir videos, buscar en YouTube espacios de cómo superar la dependencia emocional, cómo superar los vínculos tóxicos y principalmente darnos cuenta que somos valiosos, que tenemos una única vida que merece ser vivida y que merecemos vivirla del mejor modo posible. Entonces, con esto cerramos el segmento de hoy de historias de vida. Cuando me quieran mandar, y si me quieren mandar, son todas bienvenidas. Vamos, de alguna manera la única persona que las lee soy yo y las voy enumerando para poder compartir con otras personas, en el bien entendido de que la experiencia de uno aporta a otras personas y les enriquece, puede dar luz a muchas situaciones y a muchas instancias de sufrimiento y aislamiento. Ese es el objetivo de compartir los segmentos de vida. No se olviden de seguirme en @psicóloga Claudia Grassi y muchas gracias por estar allí.